Bueno, lo que voy a hacer hoy, entonces, la clase de hoy está vinculada a un tema ahí que creo que ustedes ven un poco, no es muy habitual que lo vean. Me parece que es fundamental de que lo reconozcan como neurólogos, es una consulta que más allá de la infrecuencia que pueda tener, yo no tengo cifras de qué prevalencia o incidencia tiene esta situación clínica, tiene más de una causa, pero es una situación que básicamente a los neurólogos les llega con cierta frecuencia y bueno, como siempre, digo, como muchas veces pasa con estas cosas que uno no ve siempre, en algunos casos cuesta reconocerla. Y fundamentalmente a veces el motivo de derivación que les hacen a ustedes o que les van a hacer a ustedes, a veces puede confundir también. Entonces, bueno, le voy a contar a una paciente, uno de los pacientes que yo he vivido con la situación clínica justamente dentro del capítulo que les voy a presentar hoy, es justamente una situación todavía menos frecuente, pero bueno, creo que justifica para mostrarles el caso, verlo como una situación infrecuente, pero ya repasamos las otras situaciones que seguramente a ustedes en algún momento les va a llegar. Entonces voy a pasar a compartir pantalla y vamos a describir el caso clínico y hacer los comentarios que me parecieron por lo menos más importantes. Va a haber bastante repaso de anatomía hoy. En la patología periférica, que es la que básicamente yo trabajo más, los conocimientos, bueno, en la patología del sistema nervioso central también, pero acá es esencial conocer y repasar la anatomía, si no, es imposible para un diagnóstico neurológico, ¿no? Como el que se les va a exigir a ustedes, ¿sí? A ustedes no se les va a exigir un diagnóstico que pueda ser un médico general, ustedes tienen que ir un poco más allá en ese sentido, y para eso el repaso de la anatomía, que siempre cuesta, y estas cosas hay que ir a leerlas y releerlas fundamentalmente, porque no son cosas que uno ve todos los días, son esenciales para un correcto diagnóstico. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. La tengo acá. Bien. Avísenme cuando cuando vean la pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, si en algún momento se corta o algo, me avisan que cambio de conexión a internet, ¿de acuerdo? Porque acá ahora en mi casa hay más de una persona conectada a Zoom y a veces puede no ser buena la conexión, entonces ahí me cambio de conexión. Así que avísenme si no se escucha bien, ¿está? Bueno, entonces voy a empezar describiendo el caso clínico. Acá. Bien, el caso clínico entonces es una persona de 44 años que como antecedente más importante era que tiene una condroplasia, ¿sí? ¿Sí? Un enanismo, y una hipertensión arterial, y es hipertensa. Vive en Canelones, trabaja como empleada doméstica, y este motivo, el motivo que les voy a comentar hoy, impidió que ella pudiera seguir trabajando. Ella es diestra, no había antecedentes familiares importantes, y el motivo de consulta era pérdida de fuerza en la mano izquierda.
El déficit de fuerzas del miembro superior izquierdo, ellos lo identificaban la mano, después vamos a ver que era un poquito más extendido. Presentaba déficit de fuerzas izquierdas, de fuerzas del miembro superior izquierdo desde la infancia, ¿sí? O sea que era algo que, básicamente ella lo que cuenta es que era un déficit que lo tuvo desde niña, pero que era fluctuante, que había momentos que estaba mejor, momentos que estaba peor, más allá de que en los últimos meses esto este, se había francamente agravado. ¿Sí? Ella consultó ya hace muchos años, la primera vez que la vimos, y consultó por un déficit de fuerza en la extensión de puño y de dedos izquierdos. ¿Sí? Y concurría en ese momento con un estudio eléctrico eh, este, que estaba sintetizado el resultado por un síndrome radicular C8D1. Una situación, yo diría, bastante tipo para este tipo de cosas cuando ya no llegan a un estudio eléctrico. En el 2019 fue la última vez que la vi y que yo la valoré. Tuvo una peoría en los últimos 2 meses, agregando dolor en codo y una sensación de parestesias en mano, o de mano izquierda. También había dolor en el codo, que se irradiaba a la cara radial del antebrazo. ¿Sí? El dolor aumentaba con los movimientos y calmaba con el reposo. ¿Sí? Había recibido entonces antiinflamatorios, y se acompañaba de las pérdidas de fuerzas de la mano que les mencioné anteriormente. La funcionalidad en ese momento estaba bastante discapacitada por la dificultad motora de la mano y la dificultad para cortar alimentos y para actividades de autocuidado. A la inspección entonces había una hipotonía de la logia extensora del antebrazo, no había cambios tróficos ni otro tipo de elementos fluxivos, y tenía el signo de la muñeca caída, que bueno, hoy vamos a hablar un poco más extensamente de esto. Una presentación bastante típica que nos orienta, por lo menos en principio, al diagnóstico más grande, diríamos, ¿no? Como capítulo general, que bueno, habla evidentemente de un compromiso de la extensión, ¿no? De la logia extensora, en este caso del antebrazo y fundamentalmente en este caso de la muñeca. A nivel osteoarticular no había grandes, la columna cervical tenía una movilidad completa, indolora, a nivel del hombro, ¿no? Era normal, es normal en el miembro superior izquierdo. En estos casos, mucho más en una historia crónica, porque después vamos a ver que este tipo de sintomatología y de patología se puede ver en cuadros más agudos, ¿sí? Y no tiene esta historia digamos, tan prolongada y tan errática. Pero en estos casos es fundamental el examen osteoarticular, la flexoextensión estaban normales, era completa, la pronosupinación era completa, y bueno, en este caso se palpa muy claramente la subluxación de la cabeza del radio con el movimiento de pronosupinación. ¿Sí? Eso, la maniobra semiológica es hacer la pronosupinación de la mano, ¿no? La pronosupinación en realidad de todo el antebrazo, y palpar a nivel de la cabeza del radio cómo se hace el movimiento. En este caso se palpa claramente que había en el movimiento de pronosupinación había una subluxación de la cabeza del radio, y había dolor a la palpación a nivel de epicóndilos. No dolor a la elongación de extensores, ni otro tipo de maniobras. Las maniobras de elongación radicular, estrictamente, más allá de que acá no lo dice, esta historia está escrita por colegas, después se van a dar cuenta, por colegas de rehabilitación, este caso terminó finalmente publicado en algún momento, por la peculiaridad que tenía. Entonces van a ver que algunas palabras y fundamentalmente el examen de fuerzas es
detallado por grupo muscular, mucho más detallado que lo hacemos habitualmente nosotros. Algunas cosas faltan de las historias, de las cosas que nosotros anotamos clásicamente neurológicas. Les repito entonces que la maniobra de elongación radicular eran normales. El tono, bueno, ahí dice tono sin particularidades. En realidad la mano del lado de la, ya lo dice acá, es como un poco contradictorio, ¿no? Ya había una hipotonía solamente a nivel, cuando uno esperaba la maniobra del bailoteo, eh, una hipotonía de la mano izquierda, los reflejos estaban normales y la sensibilidad estaba normal. Acá está la tasación muscular, que incluso están ahí para recordarles un poco las raíces de cada movimiento, ¿no? Del movimiento de cada músculo. Fíjense en que el deltoide, esto obviamente exige un examen bien detallado para ubicar la topografía lesional, ¿no? Entonces, bueno, ahora un poquito más adelante vamos a repasar eso. El deltoides estaba normal, podemos comparar, ¿no? La fuerza 5 es normal, ¿de acuerdo? ¿No? En patología periférica la fuerza 5 es normal y el grado 0 es la plegia absoluta, ¿no? Todos los niveles bueno, que creo que la mayoría de ustedes saben, y si no, lo van a leer, ¿sí? De toda la graduación para el testado de fuerzas que hacemos nosotros a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces vemos que el deltoides estaba normal, bíceps estaba normal, el supinador largo había del lado izquierdo, una parecía leve, ¿sí? Que el grado 4 es aquel que vence gravedad y ofrece resistencia, ¿sí? Bueno, el músculo palmar mayor, creo que ahora lo vamos a repasar en cuanto al movimiento, ¿sí? Pero es un músculo esencialmente que es más bien de la logia flexora, ¿sí? Flexora, ¿sí? Era normal. El tríceps, ¿sí? Que implica, ahora sí, la logia extensora era normal, ¿sí? Y bueno, y acá había una serie fíjense que la exploración del miembro superior derecho en realidad es totalmente normal. Acá tenemos el extensor común de los dedos con una paresia que vencía resistencia, ¿sí? El extensor propio del índice que tenía, fíjense, uno más. El uno más es un movimiento que prácticamente logra hacer simplemente la contracción muscular sin desplazamiento, ¿sí? El extensión propio del pulgar también con una paresia muy severa, el extensor propio del quinto dedo con una paresia muy severa, el aductor del quinto, ¿sí? Acá tenemos las raíces también, ¿sí? Ya ahí con una paresia menor en realidad, ¿no? Menor, ¿sí? Y el aductor corto tenar, ¿sí? Que también tenía una paresia. Fíjense en que después músculos flexores, ¿sí? Flexores, ¿sí? Eran absolutamente normales. El flexor común profundo, el superficial, el cubital anterior, ¿sí? Cubital anterior, músculo flexor, inervado por el nervio mediano. Ya en esta tasación ya les remarco que es muy importante que ustedes vayan a repasar, ¿sí? La topografía de cada movimiento muscular en cuanto a la topografía radicular y la topografía también a nivel plexal, ¿sí? En cuanto a repasar las distintas ramas del plexo braquial, porque hay síndromes que son muy típicos y muy clásicos, y posteriormente la topografía troncular, ¿sí? A ver, el examen del sistema nervioso periférico, hoy lo voy a repetir muchas veces, exige que ustedes vayan a repasar la anatomía y la anatomía funcional. En ese sentido, entonces, vamos a repasar un poquito antes de seguir el análisis, ¿sí? Porque si no vamos a hacer, no sé, me pareció que esta es la forma más ordenada de ir repasando un poco el examen neurológico que les acabo de contar, haciendo un repaso anatómico, ¿no? Del plexo braquial, ¿sí?
Evidentemente acá digo, a ver, no nos vamos a hacer trampas al solitario. Está clarísimo que esta paciente presentaba, en principio, por una topografía, más allá de que ahora vamos a ver algunos diferenciales y cuáles serían los argumentos a favor y en contra, pero aquí estaríamos, lo primero que uno tiene que pensar, en un síndrome de mano caída de este tipo, con esos signos osteoarticulares a nivel del codo, y fundamentalmente la subluxación de la cabeza del radio, en una topografía del nervio radial. ¿Sí? Después veremos un poco cuáles son los diferenciales. En ese sentido, partiendo de esa base y veamos un poco qué argumentos podemos sumar en cuanto a por qué es una topografía del nervio radial y por qué, y posteriormente, dentro de toda la extensión de un nervio tan largo como es el nervio radial, ¿no? ¿A qué altura podría estar la lesión y cuáles son los argumentos semiológicos para plantear una topografía lesional y cuáles son las características clínicas en función de la altura lesional? Bueno, nosotros tenemos que volver necesariamente a la anatomía y hacer un repaso breve de lo que es el plexo braquial, fundamentalmente orientado a lo que es el nervio radial, ¿de acuerdo? Hoy no, la clase de hoy no es lesiones del plexo braquial y todas sus ramas, que es algo muy extenso, capaz que lo podemos, si a ustedes les interesa, podemos ir viéndolo más adelante, si este tipo de clases continúan de esta forma, podemos ir repasando los distintos síndromes más clásicos de topografías lesionales, fundamentalmente traumáticas, ¿no? Acá hablamos de un tipo de topografía que son la etiología más clásica y más frecuente, la topografía traumática, y es una patología que muchas veces, a veces nos puede llegar un poco tarde. La patología traumática, el neurólogo muchas veces está menos del sistema nervioso periférico, ¿no? Está a veces menos familiarizado de ver, de reconocer, de ver la evolución, y de hacer todas las consideraciones diagnósticas. Bueno, esperemos que hoy, después de la clase de hoy, ustedes puedan hacer este, por lo menos lo básico fácilmente. Recordemos entonces, que el plexo braquial toma raíces que van desde C5 hasta T1, ¿no? Cosas grandes, ¿sí? Ahora acá, y que el nervio radial es una rama terminal, ¿sí? De lo que se llama la cuerda posterior, por lo menos la nomenclatura que yo uso, es la cuerda posterior, ¿sí? ¿Sí? O también es llamado el tronco radiocircunflejo, porque ahí antes del nervio radial sale la rama del nervio axilar o circunflejo, que inerva el músculo deltoides, ¿sí? Ahí ya estamos sabiendo entonces que el nervio axilar, me gusta llamarlo, por lo menos me acostumbré más yo a decirlo, que es el nervio circunflejo, surge inmediatamente por arriba, ¿sí? Desde el punto de vista topográfico, de la rama del nervio, del origen, ¿sí? Del nervio radial, ¿sí? Por lo tanto, una afectación circunfleja excede, ¿no? Una afectación, si vemos una afectación de grupos musculares y zonas sensitivas que puedan evocar la topografía del radial, si además tenemos una afectación del deltoides, tenemos que tener claro que eso excede claramente la topografía de inervación del radial, pero que puede estar afectando, puede estar evocando la afectación del tronco, de la cuerda posterior, ¿sí? Que larga otras ramas previamente a la rama terminal del nervio radial, ¿sí? Que, a ver, quiero ver si acá se ve un poquito mejor. Acá esto está un poquito más enfocado en lo que es el origen del nervio, la cuerda posterior, ¿no? La cuerda posterior que la podemos ver acá, fascículo posterior, tenemos la rama, el nervio axilar, y el nervio radial, que es mucho más voluminoso, ¿sí? Como rama terminal, ¿sí? Vemos que el fascículo, la cuerda posterior, además, da dos ramas, ¿sí? Da dos ramas, que es el nervio subescapular inferior, ¿sí? Que va a inervar el músculo subescapular, y el nervio tóraco-dorsal, ¿sí? Fíjese que estas son las ramas previas, más proximales de la cuerda posterior, antes de dar antes del origen, ¿sí?
del nervio radial y que son importantes conocer, porque el nervio tóraco-dorsal, no sé si ustedes se acordarán que inerva el músculo dorsal ancho. Por lo tanto, la cuerda posterior va a inervar todos los músculos que vamos a ver ahora del nervio radial, más el músculo deltoides por el nervio axilar, el músculo subescapular por la rama subescapular inferior, ¿sí? Y el músculo dorsal ancho por el nervio tóraco dorsal, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer una topografía. Claro, todo esto se complica más si vamos más proximalmente, porque acá tenemos entonces, más para atrás vemos que tenemos acá tenemos las raíces y el tronco superior, medio, inferior, ¿no? Del plexo braquial. ¿No? Todo esto transcurre básicamente a nivel inmediatamente posterior a la salida de las raíces, y posteriormente el fascículo posterior y el origen del nervio radial tiene un trayecto inicialmente intraaxilar, ¿no? Pasa por el hueco laxito. Recordemos algunas cosas grandes entonces, ¿sí? Que son cosas bien grandes, que son los nervios, el nervio torácico largo, ¿sí? El nervio torácico largo es uno de los nervios que nos habla de una topografía generalmente preplexal. Estas cosas yo en alguna otra clase, dependiendo un poco de la generación que sea, a veces he insistido. El nervio torácico largo, no sé si se acuerdan, que inerva el músculo serrato mayor, que es el que fundamentalmente provoca o examinamos cuando vemos que hay ya una escápula alada, ¿no? Escápula alada cuya causa más frecuente son lesiones no tanto de las raíces, sino topografía del músculo, ¿no? Se ve mucho en miopatía, como entre otras cosas vimos en la clase pasada. Pero recordemos que cuando veamos un paciente con un planteo de lesión neurológica, muchas veces traumática, con lesión de plexo, si hay un compromiso del serrato mayor, eso nos habla bien de un toque más proximal, ¿sí? Casi radicular, ¿de acuerdo? Es la afectación del nervio torácico largo, ¿sí? Que se considera como prácticamente preplexal, ¿sí? Bien, esto como cosa grande. Después, en cuanto a los troncos secundarios, y acá más bien terminales, vamos a tener entonces el fascículo lateral y el medial, aparte de la cuerda posterior, ¿sí? Esto fundamentalmente a terminar formando las ramas como nervios terminales, como ramas terminales, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, que es un nervio muy voluminoso, ¿sí? Y el nervio cubital, ¿está? Como ramas terminales y que tienen otro tipo de inervación y de las cuales hoy vamos a hablar muy poquito. Bien. Esto básicamente es lo mismo. Recordemos entonces, si vemos acá, acá ya nos estamos, diríamos, más enfocando específicamente en el nervio radial. Y el nervio radial toma raíces de todas las ramas originarias raquídeas del plexo braquial. O sea que va de C5 a T1, ¿sí? De C5 a T1. Esto a veces complejiza un poco a la hora de ver un poco discriminar entre una topografía radicular, una topografía prexal, o una topografía de los troncos secundarios del plexo braquial. A veces discriminar esto es más complejo, o una topografía troncular de nervio, como sería el nervio radial. Entonces, el concepto grande, el nervio radial toma prestadas fibras de todas las raíces, de todas las raíces que forman el plexo braquial, ¿sí? Y que van a inervar posteriormente, a ver si acá, ahí está, y que van a inervar posteriormente esencialmente, ¿sí? La logia extensora de todo el brazo, el antebrazo, ¿sí? Dando ramas a nivel del brazo. Entonces acá se ve bien. Acá básicamente a nivel del brazo, ahora vamos a ver un poco el trayecto anatómico que tiene el nervio radial.
que es muy importante de entender en función de los tipos de lesiones traumáticas que pueda tener, ¿sí? Pero a nivel del brazo, entonces, el nervio radial da esencialmente ramas para el músculo tríceps, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se explora el tríceps, que es el principal músculo extensor del antebrazo sobre el brazo. Además da algún ramito ahí, a ver, voy a tratar de no dar, de reprimirme un poco y no dar tanto detalle, pero bueno, ya que estamos, a nivel del brazo da una ramita para el músculo anconio, algún día capaz que podremos hablar del músculo anconio, los neurofisiólogos muchas veces lo exploran y tiene a veces algún tipo de utilidades. El nervio, fíjense en el trayecto que hace, ¿no? El trayecto pasa de la axila y hace un trayecto que ahora vamos a ver cómo va por un canal, el canal espiral, contornea el húmero por un canal, ¿sí? Lo cual lo hace un poco más expuesto a determinados traumatismos, fundamentalmente en este caso acá a las fracturas de la diáfisis del húmero, ¿sí? Es un nervio que está muy expuesto a ese tipo de fracturas y que pueda dar, y que da por otro lado, una clínica característica, ¿sí? Y a nivel del antebrazo también da lo que se llama acá el nervio, en este caso está en inglés, ¿no? Da ramas sensitivas para el sector posterior del antebrazo, ¿sí? A ver, el nervio radial es un nervio que es motor sensitivo y también vegetativo, ¿sí? O sea que es un nervio mixto, ¿sí? Que no es únicamente motor, más allá de que lo motor sea lo que uno habitualmente más explora y lo que es más evidente, pero ver un poco qué tipo de patrón sensitivo tiene muchas veces es fundamental a la hora de establecer una correcta topografía, ¿sí? Y la neurofisiología nos ayuda mucho, hecho por gente que esté bien orientada a lo que le estamos pidiendo. Por eso este tipo de disquisiciones nosotros tenemos que planteárselas al neurofisiólogo como siempre. Esto no cambia nada en cuanto al vínculo que nosotros tengamos con el neurofisiólogo a la hora de establecer, tratar de establecer un diagnóstico y que el estudio eléctrico realmente nos ayude, y como yo he insistido, insisto siempre en este tipo de temas. O sea que a nivel del brazo da ramas también sensitivas para la cara posterior del brazo, y ramas cutáneas, ¿sí? Y posteriormente el nervio contornea el húmero, básicamente, y a nivel del codo se hace más anterior, ¿sí? Se hace un poco más anterior, tiene un trayecto que se hace un poco más anterior a nivel del pie del codo, ¿sí? Y posteriormente va a atravesar el músculo supinador, lo que es por un sector que es conocido, donde ahí se divide básicamente, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, la última rama sensitiva del nervio radial a nivel del antebrazo, y la rama más profunda, motora, que es conocida también como el nervio interóseo posterior. El nervio interóseo posterior es un nervio que antes o sea, cuando va a ir más a la logia posterior del antebrazo, larga justito ahí antes la rama para el nervio supinador largo. En inglés el nervio supinador largo se conoce como el nervio brachioradialis. Brachioradialis, ¿sí? ¿sí? Acá tenemos la rama para el brachioradialis, que es el nervio supinador largo, es un músculo supinador, supinador, y también ayuda como ustedes saben, a hacer flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Y eso a veces puede confundir a la hora de tratar de sistematizar cuáles son los músculos de inervación radial, cubital y del mediano, ¿no? Recuerden entonces que el nervio supinador largo está inervado por el nervio radial, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y eso se da justo antes de que el nervio penetre por lo que se llama la arcada de Froese o la arcada de Frosch,
también la pronunciación ahí es un poco dual, que está, acá vemos, acá tenemos la arcada de Frost, donde vemos que a nivel del codo, si esto es una vista anterior, ¿de acuerdo? Y acá lo que vemos entonces es el origen de la rama profunda del nervio radial. Este es el borde superior del supinador largo, ¿sí? Del braquio radialis, ¿sí? Donde vemos que inmediatamente acá se penetra por debajo de este borde, ¿sí? Y antes largó la rama superficial sensitiva. Por lo tanto, el nervio interóseo posterior, rama terminal del nervio radial, es un nervio motor puro. Las lesiones que ocurran de acá más distalmente van a ser todas lesiones motores puras, ya que el compromiso sensitivo se da hasta esta topografía lesional. Todo esto vinculado a una lesión traumática del nervio radial, insisto. Bien. En ese sentido, a ver, acá vemos otro dibujo. Acá hay mucho dibujito hoy. Acá tenemos la arcada de Frost, el borde superior, y acá se mete básicamente entre dos fascículos del supinador. ¿Sí? Y fíjense que cuando se mete en la arcada de Frost el nervio interóseo posterior, que va a ir a inervar todos músculos extensores de la logia posterior del antebrazo, ¿no? Va a dar, ahí inerva todos los músculos que llevan a la extensión del puño sobre el antebrazo, ¿sí? Los músculos extensores, ¿sí? Son el extensor largo y el extensor corto del carpo, ¿sí? Y los músculos extensores propios de los dedos, extensor común y propio del índice y del pulgar, y también el aductor, acuérdense, el aductor del quinto dedo, que está inervado por el nervio radial. De hecho, generalmente es el músculo distalmente que se explora del nervio radial, el aductor del quinto, ¿sí? Todos esos músculos vienen posteriormente a que esta ramita se haya alargado antes para el supinador largo. ¿Por qué yo insisto con esto? Porque acá vamos a ver que vamos a tener el síndrome de la arcada de Frost, cuando hay a veces, se describen en distintas patologías, y a veces es un síndrome más clínico que anatómico, pero la nomenclatura clásica habla del síndrome de la arcada de Frost, cuando hay un compromiso motor puro distalmente a la última a haber dado la rama del supinador largo. Entonces, a veces cuando se habla de un compromiso del nervio interóseo posterior con compromiso del supinador largo, se le llama síndrome del interóseo posterior, y cuando hay mayor indemnidad del supinador largo, se habla de la síndrome de la arcada de Frost. ¿Sí? O sea que el compromiso motor puro, extensor de la muñeca y de los dedos, con indemnidad del supinador largo, ¿sí? Del braquio radialis, sería más propiamente hablado en lo que se denomina el síndrome de la arcada de Frost, que se ve a veces en hipertrofias de este músculo. El supinador largo es un músculo muy potente, y es el músculo que se activa básicamente en el reflejo estilo radial, ¿no? El estilo radial hace contraer el músculo supinador largo. Esto es importante porque el supinador largo es un músculo tan potente que tiene que haber una afectación muy importante para que haya una afectación del reflejo. Esto es fundamental porque no se vayan a guiar, uno de los tips que se tienen que llevar de la clase de hoy, es que la afectación del reflejo estilo radial o la indemnidad del reflejo estilo radial no excluye para nada una lesión del radial. ¿Ah? Eso es algo importante, ¿no? Como a veces los reflejos nos pueden ayudar, a veces no nos ayudan para nada, y acá este es un caso muy típico donde los reflejos pueden estar normales, como sucedía en esta paciente. Nuestra paciente tenía los reflejos normales, teniendo un déficit muy importante. Para terminar con el repaso de la anatomía propiamente dicha, acá tenemos un nuevo dibujito, como vean les pegué muchos dibujitos, así los estimulo que vayan a leer la anatomía.
y ya de paso leen la anatomía de todo el plexo braquial y todas sus ramas terminales. Como concepto grande, el nervio radial, que inerva, repito una vez más, toda la logia extensora, más el aductor propio del quinto, ¿sí? Y el músculo supinador largo, no inerva lo que son denominados músculos intrínsecos de la mano. ¿Sí? Los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el radial, por el cubital y el mediano. ¿Sí? O sea, el nervio radial no involucra los músculos intrínsecos de la mano. Así que una patología que afecte los músculos intrínsecos de la mano, ya sabemos que excede la topografía troncular del radial. Es otro elemento también importante a tener en cuenta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cómo va la cosa? Hola, doctor. Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, espero no atomizarlo demasiado, pero estos temas sin hablar de anatomía es imposible. Profesor, doctor, ¿sí me escucha? Sí, habla fuerte. Sí, es que está un poco dañado el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. Quería preguntarle una cosa respecto al síndrome del interóseo posterior, porque yo creía que era lo mismo, porque como en el dibujo que ahorita está mostrando, no sé si el interóseo posterior, no, en el que estaba mostrando, en el siguiente. No, el último, el último. Ese, Bueno, eh, no, el otro, el último que mostró. el último que mostré fue Ese, este. sí, ese es, perfecto. O sea, el interóseo, el nervio interóseo posterior se forma después de que se divide, o sea, de que se divide, ¿verdad? O sea, una vez que se divide en la rama profunda y superficial, la profunda es el interóseo posterior, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, antes de que se divida, inerva al supinador largo o Sí, braquiorradial, ¿verdad? O sea, el braquiorradial en realidad estuviera inervado por el radio limpiamente indóceo. sí, sí, sí. Es así. Es un tema de nomenclatura. A ver, Ah, es una disquisición más fina la que yo hago acá, que tampoco quiero que te embarulles mucho con eso. Pero a ver, evidentemente, el nervio del supinador largo es rama del interóseo posterior, acá está clarísimo, acá lo ves bien. ¿Lo estás viendo ahí? Este es el nervio interóseo posterior, ¿sí? sí, sí, Acá ves la ramita que va al supinador. Por lo tanto, una afectación a este nivel del nervio interóseo posterior bien. afecta al supinador largo, eso está clarísimo. Cuando se habla del síndrome de la arcada de Frost, a veces se puede confundir y vamos a ver que, porque a ver, todo esto está muy, muy pegado. Vemos que cuando el nervio interóseo posterior penetra en la arcada de Frost, ya largó la rama para el supinador largo. ¿Lo ves ahí? Sí, ajá. ¿Está? Por lo tanto, si yo tengo un compromiso a nivel de la arcada de Frost, puede haber indemnidad del supinador largo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, ¿Está bien? ¿Entendiste? bien, perfecto. Gracias, doctor. ¿Ah? Sí, gracias. Esto Gracias, doctor. esta es una disquisición chica, ¿eh? ¿De acuerdo? Incluso por ahí no te llame la atención ni te enloquezcas mucho si ves que en el síndrome de la arcada de Frost hay gente que involucra el supinador. En la disquisición a veces más incluso neurofisiológica, hay gente que discrimina entre el síndrome del interioso posterior propiamente dicho con el compromiso del supinador, el síndrome de la arcada de Frost sin el compromiso del supinador. Es una disquisición fina, bueno, a veces resulta interesante por la anatomía, también a veces hay variaciones anatómicas, y también hay una cosa que también hay que entender.
una causa muy frecuente es la hipertrofia del músculo supinador largo, y si vemos una hipertrofia del supinador largo, podemos llegar a ver una compresión del interóseo posterior a nivel de la arcada de Frost, pero también un compromiso del supinador, porque va directamente al supinador, y este compromiso se hace un poco más difuso. Por lo tanto, bueno, puede ser un poco discutible. Yo hablo de los síndromes clásicos, como ya sabrás, los síndromes clásicos en neurología a veces son muy clásicos, después vas al paciente y se hace un poco más difícil de hacerle esa discriminación. Pero bueno, está bueno para ir a repasar la anatomía y recordar cómo es esto, porque esto es muy, como son lesiones traumáticas, acá lo topográfico pasa a tener muchísima importancia, y a veces podemos entender o podemos razonar las cosas de forma más fácil si recordamos bien. Se entrecorta, profe. ¿Se entrecorta? Voy a cambiar de conexión, entonces un segundito, ¿de acuerdo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien, ahí cambié de conexión. A ver si sigo con la comparto pantalla. Acá. Bien. ¿Ahí pueden ver la imagen? Sí. Bien. Sí, se ve. Bárbaro. Sí. Sigo entonces. A ver si esto está grabándose. Polo, aparece que se está grabando, sí. ¿Sí? Porque me cuesta reconocer cuando se graba. Sí, creo que sí, ahí ahí está prendido. Está buenazo. Está. Sigo entonces. Pasemos entonces a la parte de la sensibilidad. ¿Sí? La parte de la sensibilidad, vemos acá, ¿sí? Vamos a correr un poquito esto para arriba. Esta es la zona de inervación sensitiva del nervio radial, ¿sí? Y que puede estar afectada, cuando, como dice acá en la diapositiva, en las lesiones altas, ¿sí? Ahora, después vamos a ver un poco las causas de las lesiones, etcétera, ¿sí? En las lesiones altas, ¿sí? La zona de inervación sensitiva es esta, ¿sí? Cuando hay lesiones altas, porque acá estamos hablando de la primer rama, ¿sí? ¿Sí? El nervio cutáneo posterior que se origina a nivel del brazo, y la rama sensitiva que se origina justito antes de la arcada de Frost, ¿sí? Ahí esto englobaría las dos áreas, ¿sí?
Entonces, si vemos, está descrito, ojo que a veces en las lesiones altas el déficit sensitivo a veces falta, y eso complica todo. La neurofisiología nos puede ayudar muchísimo. ¿Ah? ¿Cómo paso acá? Esta es la zona sensitiva, fundamentalmente, fíjense en la zona sensitiva acá, habla también de la zona de la tabaquera anatómica, aunque es un poquito más extendida. Esta es la zona de inervación sensitiva de la mano, de la rama más inferior cutánea, la que sale a nivel justo antes de la división o del origen del nervio interóseo posterior, donde sale la rama sensitiva. Esta es la zona de inervación sensitiva, ¿sí? Fundamentalmente la que se pueda ver, ¿sí? ¿De acuerdo? Que sería esta partecita de acá. O sea que hay que ir a explorar esta zona, ¿de acuerdo? Fíjense que usted hace, la exploración de la sensibilidad tiene que ser muy detallada en ese sentido, para poder topografiar, a ver si el paciente tiene un déficit sensitivo clínico que sea consistente con una lesión del nervio radial en función de la altura de la lesión. Una lesión más alta, una lesión más baja, fundamentalmente a nivel de la zona del codo. ¿Ah? Porque ahí tendríamos las lesiones más altas que pueden ser a nivel axilar, a nivel del húmero, por una fractura de húmero, o a nivel del codo, ¿sí? Por lesiones traumáticas, subluxaciones, que después vamos a ver, la subluxación es una causa que también está descrita. Bueno, después hay otro tipo de tumores óseos, a veces un callo óseo en una lesión del húmero a nivel del déficit humeral también puede comprometer a nivel del surco ese que vimos que corría en espiral, el nervio radial, ¿sí? O a nivel de la arcada de Froese por hipertrofias a nivel del nervio supinador largo como causa más frecuente descrita. En ese sentido, entonces ahí el compromiso y cuál sea la distribución de la afectación sensitiva nos puede orientar mucho en las lesiones del nervio radial, o cuando tenemos un síndrome del interóseo posterior con o sin compromiso del supinador largo, van a ser lesiones motoras puras, ¿tá? En el cual vamos a tener una afectación de la logia extensora, pero va a haber una indemnidad de los músculos intrínsecos de la mano. ¿Tá? Esos son los mensajes clave. ¿Tá? Acá tenemos entonces la zona, acá vemos un poco por dónde viene. La rama sensitiva sigue el trayecto, siempre se dice, sigue el trayecto del nervio supinador largo, hasta acá. Este es el trayecto que hace posteriormente a nivel de la mano. ¿Tá? Esta es la rama sensitiva distal del nervio radial. Bueno, acá tenemos un poco las raíces, la principal raíz del nervio, acá ya pasamos a lo que es la exploración, ¿no? La exploración del tríceps, principal músculo extensor del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Centrado en la raíz 7. Siempre cuando vean esto, una cosa importante para no enloquecerse, ¿no? Van a haber variaciones ustedes según los libros que lean, en función de cuáles son las principales raíces. Puede haber a veces alguna sutileza en cuanto a si hay alguna raíz que está más comprometida que otra. Bueno, yo les muestro un poco un poco la versión que yo aprendí y he leído más, ¿sí? Acá tenemos entonces cómo es la exploración del nervio del músculo tríceps, ¿sí? Acá tenemos entonces el principal músculo, ¿no? El extensor largo del carpo, ¿sí? Inervado por el nervio obviamente radial, con una raíz fundamentalmente C5 más bien C6. ¿Sí? Todo esto son exploración del nervio radial o de la raíz correspondiente, ¿de acuerdo? Este es el brachio radialis, ¿no? C5 C6. El brachio radialis, conocido en español como el supinador largo, músculo muy potente, ahí lo vemos cómo se está contrayendo, ¿sí? Que es un músculo
que es supinador y flexor, o sea que también es un flexor cuando el brazo está en esta posición, es un músculo que básicamente nosotros lo que le decimos es que flexione el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Y es el músculo entonces que que se contrae con el reflejo estilo radial. ¿Tá? Es importante palparlo, ¿sí? Hay que aprender la semiología del supinador largo es importante, incluso, bueno, no me quiero ir del tema, pero también en algunas miopatías, la indemnidad o la afectación del supinador largo nos ayuda a identificar algunas de ellas. O sea que explorar el supinador largo en patología periférica es importante. Acá dejé la misma diapo. Repito la diapo. ¿Sí? Acá este es el extensor carpio ulnaris, que también es un músculo extensor, va por el borde externo, ¿sí? Al contrario de este, que va por este sector más externo, y el ulnaris va por el sector más interno. Son ambos extensores del carpo, ¿tá? Extensores del puño sobre el antebrazo. Son los músculos más potentes que hacen ese movimiento, inervidados ambos por el nervio radial y el nervio interóseo posterior. Estos son los músculos que están afectados en el síndrome de la mano caída. El síndrome de la mano caída, esto es importante porque las lesiones más distales a la afectación de estas ramas, que son ramas, diríamos, más proximales del nervio interóseo posterior, una afectación más distal del origen de estas ramas no da síndrome de mano caída, da una afectación de los extensores de los dedos, pero no de la extensión del carpo. ¿De acuerdo? Y acá tenemos entonces también ramas ya más terminales del nervio interóseo posterior. Fíjense cómo se marca acá el nervio extensor común de los dedos, ¿sí? Fíjense ahí, aprender también a palpar el relieve de los músculos para identificar, ¿sí? Esto los fisiatras lo hacen muy bien, ¿eh? Muy meticulosamente, y lo hacen mejor, muchas veces mejor que nosotros. ¿Está? Fíjense cómo es la maniobra adecuada, por lo menos la correcta semiológica, ¿sí? De los extensores de los dedos. ¿Está? Y acá tenemos el aductor pollicis longus, ¿no? El aductor largo del pulgar, inervado también por el nervio radial. Este es el músculo que muchas veces se pincha para el electromiograma o para explorar la conducción. Ahora les voy a mostrar alguna foto de la exploración de la conducción motora, de cómo se explora neurofisiológicamente esto, para entender un poco más, bajar un poco a tierra, ¿no? De cómo se explora la neurofisiología y que no sea algo tan lejano, ¿sí? Pero el músculo aductor largo del pulgar es uno de los músculos que se explora en la conducción motora del nervio radial. Y acá el aductor corto también. Perdón, este es el extensor, este es el extensor corto. Esto ya es más lógico, ¿no? El extensor y el abductor. Todo inervado por el radial. Acá, acá no fuimos del radial, ¿no? El nervio dorsal escapular es un nervio que nace proximal. Esto simplemente porque, a ver, uno tiene. Acá puede parecer muy fácil en una clase de esta decir, esto es radial, pero a veces diferenciar entre plexal, qué cosas uno, diríamos, tiene que ir a explorar sí o sí a la hora de establecer otros diagnósticos diferenciales desde el punto de vista topográfico. Evidentemente, en este paciente hay un síndrome de neurona motora inferior, etcétera, etcétera. Pero a ver, la topografía lesional es muy importante, ¿sí? El romboides, acá habla de una raíz. El nervio dorsal escapular es un nervio que nace muy proximalmente a nivel del plexo braquial, ¿sí? Y que muchas personas dicen, este libro lo contradice, que es uno de los pocos músculos
inervación uniradicular, que sería C5. Algunos libros lo traen como C4, C5, pero incluso la gente de rehabilitación muchas veces insiste que cuando uno quiere explorar la raíz C5, va a pinchar el nervio romboides, que se explora de esta forma, como ustedes creo que ya saben. La exploración del romboides, que no es del nervio radial, ¿de acuerdo? Esto es simplemente qué cosas tengo que yo ir a explorar para ver qué sector, en cuanto a que si está comprometido, excede la topografía del nervio radial. Bueno, este es el serrato mayor, ¿sí? Como ustedes saben, y este es un nervio, acá yo les hablé hoy del nervio torácico largo, ¿sí? Que tiene un origen prácticamente preplexal. ¿Sí? Que la indemnidad, la afectación en una lesión traumática, con compromiso del serrato mayor, excede claramente por supuesto que la cuerda posterior y el nervio radial, por supuesto eso queda totalmente excedido, más allá de que, ojo, que una lesión traumática puede haber más de una lesión, ¿no? Tratando de explicar todo por una topografía lesional única, en ese sentido la afectación del serrato mayor excede claramente la cuerda posterior, e incluso habla de un compromiso más bien preplexal. Bueno, acá es del músculo supraescapular también, excede esto ya, si hay una afectación del supraescapular, que vemos, ¿no? Que es un músculo que es abductor, ¿no? Separador, ¿sí? Y ahí vemos dónde se marca el relieve, y también excede la topografía de la cuerda posterior o del nervio radial. Después, esto ya es más fino, ¿no? Porque acá tenemos el nervio axilar. El nervio axilar, nervio circunflejo, recuerdan que ese sí sale de la cuerda posterior. ¿Tá? Entonces, en una lesión muy alta, como puede ser, por ejemplo, una lesión por muletas, ¿sí? Que las muletas mal usadas, que compriman ahí bien el hueco de la axila, y que lleguen a afectar más predominantemente la cuerda posterior, pueden dar una afectación, ¿no? Si ustedes ven una afectación de topografía alta del nervio radial, más una afectación del circunflejo o nervio axilar, eso habla de una afectación más proximal de la cuerda posterior, propiamente de la cuerda posterior. Y en ese sentido tienen que recordar el área de inervación sensitiva del circunflejo, que es esta. Por eso es tan importante recordar la anatomía. Porque uno, para encontrar esto, tiene que ir a explorarlo específicamente. ¿Ah? Y bueno, y esto sí, me imagino que lo saben, esta es la exploración más bien de la rama motora, ¿no? Del nervio axilar o circunflejo. ¿Ah? Recuerden, la cuerda posterior es también llamado el tronco radiocircunflejo, para que se acuerden de que sale justamente. ¿Ah? Y recuerden que también el tronco posterior da la afectación de este músculo, que también es rama de la cuerda posterior, es el nervio tóraco dorsal, y que da la afectación del músculo dorsal ancho. Acá vemos el nervio tóraco dorsal, ¿sí? Acá lo que dice, fíjense en que los músculos se pueden ver cómo se contraen si uno lo está palpando, cuando ustedes le piden que el paciente tosa, porque es un músculo accesorio expiratorio, ¿sí? De la respiración. Entonces, cuando el paciente tose, ustedes pueden palpar ahí la contracción del músculo dorsal ancho, que es una maniobra semiológica útil para palpar el trofismo. ¿Ah? Porque recuerden que el trofismo muscular, generalmente, es mejor palparlo con el músculo en semicontracción. ¿Tá? Dorsal ancho, músculo que normalmente se explora poco por el neurólogo, ¿no? Lo que en este tipo de lesiones traumáticas, ¿sí? Fundamentalmente yo creo que este tipo de cosas es un día, yo he tenido muchos pacientes con lesión laboral, ¿no?
Si un día se terminan trabajando en el banco de seguros, este tipo de cosas van a ver muchísimo y tienen que saberlas identificar y explorar. Bueno, recuerden que el nervio subescapular también era rama del tronco de la cuerda posterior, ¿no? Son las ramas previas al origen de la rama terminal, que es el nervio radial. Acá lo que pedimos, acá vemos que es un paciente, tenemos que pedir la aducción. Que fíjense que son músculos, algunos abductores y otros aductores, a nivel del hombro, de la escápula. Bien, entonces, acá tenemos un esquema grande en función de cuáles serían, después lo pueden repasar bien, ¿sí? ¿Sí? Acá básicamente estaría entonces la discriminación, y acá fíjense qué importante que es el estudio de conducción, ¿sí? El estudio de conducción es muy importante para diferenciar las diferentes topografías. Acá las topografías planteadas sería, acá ya no hace una discriminación tan fina, ¿sí? Acá plantea las neuropatías del interés posterior por un lado, el spiral group, este es el canal en espiral a nivel de la diáfisis humeral, que es otro sector de topografía que frecuentemente se puede lesionar el radial. A nivel de la axila, el nervio radial a nivel de la axila, ya después que ya es nervio radial, a nivel de la cuerda posterior, donde ya hay compromiso digamos, más difuso, con las ramas que ya les mencioné anteriormente, y después lo que sería una lesión C7, ¿sí? Que sería el que es una raíz principal en esto, ¿sí? Donde, como ustedes pueden ver, en la lesión C7 hay indemnidad del brachioradialis. ¿Tá? Y acá, para la que me preguntó hoy, creo que era Denise, fíjense en que en este esquema el brachioradialis está indemne también. Perdón, en el brachioradialis acá está, en la lesión, perdón, en el C7 está comprometida. Lo que le quiero decir es, el brachioradialis acá está indemne en este esquema en las lesiones del interoseo posterior. O sea que esto sería más propiamente el síndrome de la arcada de Frost. Acá hay algunas disquisiciones que pueden ser un poco, que espero que no los confunda. Quédense con las cosas grandes, pero básicamente con lo que les di ustedes pueden, ¿sí? Pueden por lo menos acercarse a la topografía lesional. Una cosa importante es esto es esta es la afectación más motora. Acá no habla de acá, SNAP. Ahí está. Fíjense en que esto es muy importante. En el estudio eléctrico va a haber dos topografías lesionales donde va a haber indemnidad sensitiva. La indemnidad sensitiva ustedes la ven en la afectación del nervio interóseo posterior, ¿sí? Porque evidentemente es un nervio motor puro. Después, en todas las demás va a haber una afectación sensitiva, menos en la radicular. Menos en la radicular. ¿Por qué? Porque en la radicular, más allá que haya un compromiso sensitivo, de la forma que se explora, el sector que se explora, y eso recuerden que desde el punto de vista neurofisiológico, cuando uno explora la raíz, la exploración sensitiva va a ser siempre normal. Porque uno no está explorando la raíz, sino está explorando el nervio periférico, que generalmente esa parte está indemne. ¿Tá? O sea que la exploración sensitiva
¿sí? La exploración sensitiva va a estar afectada en dos situaciones. Va a estar indemne en dos situaciones desde el punto de vista neurofisiológico, no clínico, ¿sí? Porque acá vemos una diferencia. ¿Qué diferencia habría desde el punto de vista sensitivo entre una neuropatía en interioso posterior y una afectación C7? Que el nervio interioso, la afectación interioso posterior es motora pura, tanto desde el punto de vista clínico como neurofisiológico. En cambio, la afectación C7 da una afectación clínica sensitiva. El estudio neurofisiológico, la sensibilidad está escrita como normal. Y eso habla a favor de una lesión radicular. ¿Ah? O sea que si nosotros encontramos una afectación sensitiva con un patrón C7, que no exceda las... ¿sí? Con un patrón C7, pero el estudio eléctrico encuentra indemnidad sensitiva, eso va a favor de una lesión radicular. ¿Ah? ¿Entienden hasta ahí o es muy entreverado? Hay que ir a leer después de esto. ¿Sí? ¿Estoy solo o hay alguien por ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Entiende? Estamos todos. Sí. Estamos... Sí, sí. Bueno. Miren que después cuando nos veamos cara a cara voy a preguntar esto. Doctor, Sí. algo que no sé si puedo agregar un comentario al respecto. Por supuesto. En caso de la paciente, por ejemplo, que clínicamente parecía bueno, de acuerdo al examen físico, una afectación C8-T1, también tendría que pensarse, o sea, descartar una afectación plexual inferior y recordar lo del Horner, que puede, o sea, digo lo del Horner para poder descartar en una afectación plexual inferior. Y aparte no sé, aparte del Horner, ¿qué tiene en contra la paciente desde el punto de vista clínico para el planteo de ese planteo de una lesión más radicular o de tronco plexal inferior? bueno, que si es que también fuera plexual inferior, también podría haber afectación sensitiva de la Claro, parte medial. desde el punto de vista clínico, la paciente tiene un síndrome motor puro. ¿Sí? Entonces en las lesiones radiculares, esto es como concepto grande, a veces, esto algún día lo podemos charlar, a veces puede haber una lesión radicular fíjense, solo por la rama anterior de la raíz, ¿no? Sería en una afectación de la raíz solo de la rama anterior que de un síndrome motor puro. Situaciones más que excepcionales. Como concepto grande, la lesión radicular va a dar un compromiso sensitivo, una distribución de la topografía del dermatoma correspondiente. Esta paciente no tiene. A ver, uno se acerca, después puede tener más o menos, y todos podemos llegar a tener dudas. Yo le estoy dando los elementos para tener arriba de la mesa a la hora de discriminar y de acercarse lo más coherentemente posible. Entonces, si vos planteás una afectación radicular, una gran contra que va a ser la indemnidad sensitiva al examen. ¿Sí? Déficit sensitivo, no de dolor, no de dolor. Cuando yo hablo del compromiso sensitivo, hablo de déficit sensitivo. Porque todas estas lesiones, e incluso la neuropatía del interioso posterior, se puede presentar algunos casos, no se sabe bien por qué, solo con dolor. Solo con dolor. O sea que el dolor ya es otro tema, digamos. ¿Sí? Hablo de déficit sensitivo. ¿Ah? Entonces, en realidad, uno esperaría en una lesión C7 o C8 o D1, ¿sí? Una afectación por lo menos sensitiva en alguna de las topografías del dermatoma correspondiente. ¿Está claro? Bien, perfecto. En ambos casos, sí, el estudio eléctrico no te va a ayudar
Por el lado de la sensibilidad, ojo, el estudio eléctrico bien hecho te puede para diferenciar una lesión radicular de un interoseo posterior, puede llegarte a discriminar o ayudar a discriminar, si tú recordás bien la anatomía, entre una lesión radicular o troncular. Troncular de una rama terminal, ¿no? De una rama terminal. Bien, acá viene acá viene un poquito más rápido, che, porque bueno, se hizo un poco largo esto, pero acá vemos entonces la agrupación sindromática. Acá yo remarcaría ausencia de elementos piramidales. Esto es una cosa que no les mencioné. Yo he ido a ver pacientes internados con parálisis radial con diagnóstico de ACV. Porque ustedes recuerdan, el diagnóstico diferencial excepcional, pero bueno, se les puede presentar esto, ¿no? Que un ACV se manifieste solo por un síndrome de mano caída, es muy raro, ¿no? Es muy raro. Pero bueno, ahí a veces puede ser un poco problemático. Siempre, como siempre, la clínica, ahora vamos a ver un poquito más rápido las causas, pero bueno, en este caso la ausencia de elementos piramidales, por supuesto que iba a favor de que esto fuera motoneural inferior. Siempre hay un diagnóstico diferencial en que esto sea una lesión del sistema nervioso central, fundamentalmente algún síndrome motor puro, tendría que ser algún infarto muy pequeño, ¿no? Tanto a nivel profundo como, teóricamente, podría ser a nivel más córtico-subcortical. Situación, como ustedes verán, porque ustedes ven mucho ACV, situación absolutamente rarísima de que se manifieste como única manifestación. Pero bueno, es un diagnóstico diferencial a pensar, cuando las cosas no cierran mucho. Porque ustedes recuerdan que el síndrome piramidal, como concepto grande, ¿no? El síndrome piramidal en miembros superiores, muchas veces predomina la logia extensora, ¿no? Esto lo tienen claro, ¿no? Predomina más la logia extensora en las lesiones piramidales en miembro superior. Bueno, acá plantearon entonces la afectación del nervio interoseo posterior. Fíjense que acá las fisiatras plantearon nervio interoseo posterior, el diagnóstico diferencial del síndrome de la arcada de Froese. Porque pusieron la mononeuropatía en el nervio interoseo posterior porque tenía una afectación leve, pero la tenía del supinador largo. Entonces, según la nomenclatura que ellas usan, el síndrome de la arcada de Froese tendría indemnidad del supinador largo o brachiorradiales. Esto no vamos a seguir con esto. Ahí está la arcada de Froese también con la rama profunda y la rama, justamente antes la rama superficial sensitiva. Hablando de la subluxación de la cabeza al radio, esto es una situación que se puede presentar en los niños, ¿no? Con la pronación dolorosa, ¿se acuerdan la pronación dolorosa? ¿Sí? O algún otro tipo de maniobras con los niños que se puede dar y que puede afectar el nervio radial. Nosotros no vemos niños, pero hay que saberlo. ¿Ah? Bueno, esto es un poco la conducta. Siempre la evaluación osteoarticular siempre es importante, ¿sí? Fundamentalmente cuando uno sospecha una subluxación de la cabeza del radio, el estudio eléctrico. Bueno, este paciente también muchas veces se le termina estudiando en este paciente con acondroplasia, bueno, se estudió la columna también. Y fíjense en que el estudio eléctrico, entonces, tenía voy a ir más rápido acá, che, porque estas son las -10. El nervio mediano, era normal, ¿sí? El nervio mediano era normal, esto es importante, ¿no? Acá tiene que haber indemnidad del mediano para una lesión, de este tipo de planteo, ¿no? Si tuviera una afectación a nivel del mediano, ya nos vamos para otras topografías en este cuadro clínico.
Y el nervio radial, donde fíjense, parámetro de neurocondición sensitiva dentro de la normalidad. O sea que si yo planteo una afectación radial y tiene neurocondición sensitiva, esto tiene que tener una afectación, entonces la única opción que yo tengo es, o esto es del nervio interoso posterior, o excede el radial y es una lesión más bien radicular o polirradicular, que les remarco, la sensibilidad siempre está informada como normal. Y bueno, y acá tenemos entonces, había potenciales motores, y con baja amplitud, esto lo vamos a ver ahora, baja amplitud está hablando de un compromiso más axonal, ¿sí? Más axonal. Acá están las latencias, voy a ir más rápido, esto podemos, capaz que en otro tipo de patología me detengo más en el tema de las latencias, ¿no? La afectación, ¿se acuerdan que la afectación desmielinizante a las latencias y las velocidades de conducción aumentadas, ¿sí? Y las amplitudes, muchas veces en las lesiones desmielinizantes, las amplitudes de los potenciales pueden estar no afectadas, ¿sí? Pueden estar normales las amplitudes, ¿sí? O sea, básicamente una velocidad de conducción motora aumentada, con una latencia aumentada y una amplitud normal, va a favor de una lesión desmielinizante, y cuando las latencias y las velocidades de la conducción están normales, con amplitud disminuida, habla de una lesión más axonal, y cuando está afectado todo, hablaría más de una lesión más bien mixta. Eso se puede ver a veces en la evolución, ¿no? ¿Sí? El estudio eléctrico que fue hecho ¿sí? Acá había afectación de fíjense, acá había, se comprobó afectación del supinador largo en el electromiograma, ¿sí? Vamos a seguir. Esta es la exploración motora. Cómo se explora la afectación motora del nervio radial. Acá acá ven cómo en este caso habría un bloqueo fíjense en la amplitud acá a nivel, esto es por una afectación traumática a nivel del canal espiral de la diáfisis del húmero. Cuando yo exploro la conducción motora, uno puede ir estimulando, acá está estimulando más bien en forma distal, pero uno puede empezar a estimular en forma más proximal, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en un momento, ¿sí? Fíjense que en el antebrazo, el antebrazo es normal. El codo es normal, ¿sí? Por debajo del canal espiral es normal. Y en cambio por arriba desaparece prácticamente la señal, ¿sí? El potencial. ¿Tá? Esto habla justamente de una lesión, esto nos ayuda a topografiar. Para esto el neurofisiólogo tiene que estar orientado, ¿de acuerdo? Esto es para la estimulación, cómo se explora a nivel sensitivo, ¿sí? Un potencial sensitivo. Bueno, acá acá causas de síndrome de caída acá habla de causas de mano caída, ¿no? Y situaciones de la explosión sensitiva normal. ¿Sí? Y acá estamos hablando está interesante esto, ¿no? Porque acá hablamos, por supuesto que lo primero, la afectación, la indemnidad sensitiva en una neuropatía del interoso posterior, que digamos, la clase de hoy es fundamentalmente vinculado a eso. Afectaciones desminimizantes proximales, ¿sí? Muy proximales, porque el tema es que para uno detectar eso debería estimular muy arriba, que eso no siempre se hace. Radiculopatías. La radiculopatía, la raíz es tan proximal que uno no explora ese sector, entonces el sector que uno explora es normal, ¿no? Bueno, lesiones del sistema nervioso central, por supuesto, que en un síndrome de mano caída, la sensibilidad, la exploración sensitiva en el sistema nervioso periférico va a ser normal.
Y ojo al gol con esto, ¿no? Con lesiones hiperagudas, cuando uno explora muy rápidamente el estudio eléctrico hay que esperar un poquito para pedirlo, ¿ah? En lesiones traumáticas, porque al principio el estudio eléctrico puede ser normal. Entonces una lesión hiperaguda axonal, acá habla de un plan de 4 días, puede ser toda la exploración normal y el paciente tener una afectación igual. ¿Tá? Este cuadro creo que es interesante porque nos permite orientarnos a eso. Bueno, esto son cosas más, la parte traumatológica, porque en la subluxación puede tener conducta quirúrgica, tratamiento rehabilitador, tratamiento medicamentoso, kinésico. Bueno, ustedes después pueden leer más en detalle esto. A ver, a mí me interesaba ir más al fundamento semiológico diagnóstico, ¿de acuerdo? Ayudado por la neurofisiología, por lo menos para este tema. Acá habla un poco de la parte de tratamiento quirúrgico. Siempre los tratamientos quirúrgicos en este tipo de patologías son un poco controvertidos, ¿sí? La parálisis radial también se es conocido por la parálisis de sábado de noche, ¿no? Fundamentalmente, ahí puede haber compresiones tanto a nivel del canal espiral, si la persona se duerme sobre el brazo, ¿sí? Pero también puede haber una compresión a nivel del interoso posterior, a nivel del antebrazo, o a nivel del codo, ahí de la zona cercana al codo. Y da típicamente este síndrome. También está descrito como el síndrome, se describe como el síndrome de luna de miel. ¿Sí? ¿Sí? Ahí serían compresiones, diríamos, más a nivel justamente de ese canal. Entonces habría del canal podría haber lesiones un poquito más proximales, con compromiso a nivel del tríceps, ¿sí? ¿Tá? El uso de muletas, dormirse en posiciones, en posiciones que no sean, diríamos, fisiológicas o que puedan lesionar, bueno, fracturas, como vemos ahí, ¿de acuerdo? A veces puede haber, dependiendo de algún tipo de cirugía, por las posturas muy prolongadas, con cirugías prolongadas, ¿sí? Donde, ahora voy a hablar un poco, bueno, acá tenemos entonces, en esta zona el nervio está muy expuesto, ¿sí? En los mecanismos fisiopatológicos se habla de que puede haber una isquemia por aumento de presión de red capilar, anoxia por el compromiso de la afectación del retorno venoso, o una afectación iónica que afecta el transporte axoplásmico. Muchas veces estas tres se plantea que de alguna forma se suman estos mecanismos fisiopatológicos en este tipo de patologías. Bueno, y esto es para que después vayan a leer un poquito más. Esto es un esquema grande, ahí está la clasificación de Sunderland y los grados de Sunderland y de Seddon. En cuanto a los grados de afectación traumática del sistema nervioso acá los grados de Seddon, la neuroapraxia, la afectación inicialmente axonal, ¿sí? Posteriormente con la lesión del axón y del perineuro. ¿Sí? Esto dependiendo del grado de lesión son el grado de recuperación. Fíjense que un grado 4 o 5 de Sunderland no tiene recuperación y eso va a una cirugía del sistema periférico. ¿Tá? También, yo no sé si acá tenemos acá. Fíjense que acá, también por los grados, al principio puede haber un electromiograma normal, ¿sí? O sea que dependiendo del tipo de lesión traumática, muchas veces se plantea de que el estudio eléctrico se puede pedir más o menos entre las 2 y 3 semanas, ¿sí? Para encontrarlas, para que sea confiable, porque al inicio se pueden encontrar cosas, pero la normalidad no nos asegura la indemnidad. ¿Sí? Estos son los grados de Seddon con la neuropraxia, al principio la lesión axonal, posteriormente una lesión más mixta.
La lesión inicial se habla que sea una disminución segmentaria. La recuperación puede ser varios meses, puede demorar mucho, la recuperación es muy importante, la fisioterapia, hay que esperar y darle tiempo. Fíjense que el inicio de la mielina y posteriormente hay una afectación del axón. Bueno, Ulises, 10:03, se hizo largo esto, disculpen la perorata. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. Una pregunta, Polo. Sí. ¿Esa última clasificación que colocaron es según neurofisiología o según el mecanismo fisiopatológico? Esa No, clasificación estas clasificaciones son para lesiones traumáticas. Les puedo dar material a propósito de esto, pero vaya, lo que me interesaba es que, ¿alguna vez habían visto esto ustedes? Esto es importante. Yo lo había escuchado, pero no Estos pensé que era como algo más de fisiopatología. No, sí, esto es fisiopatológico, pero también clínico, y también acá tiene un correlato neurofisiológico. ¿Ah? O sea que Okay. de alguna forma hay todo un... Y de alguna forma estos son escalas pronósticas también. ¿De acuerdo? Pronósticos. Bien. Esto es bien como para incursionar en la patología traumática del sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, nos vemos la próxima. Esta clase en realidad le correspondía a Boero, que quedó adelantada, o sea que la mía de este mes ya no la van a tener, la van a tener con Andrés. Bien. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias. 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 Chao, Chao, gracias. Chao, gracias.